El héroe, ese tipo capaz de salvar al mundo gracias a su fuerza e ingenio. Sí, lo has visto en todos lados, desde Robinson Crusoe y el cowboy solitario del western, pasando por Superman o Iron Man y llegando a los videojuegos de un único personaje. Este relato sobre la independencia y la autosuficiencia es la idea base del contrato social de los filósofos modernos, lo mismo que encontramos en las constituciones posrevolucionarias como en la americana. El hombre que se ha hecho a sí mismo, eso es. Bueno, hoy quería sacar una reflexión al filo del arquetipo del héroe. Pero no lo haremos de las características típicas del héroe, como la idea del sacrificio, el salvar a la humanidad o esas fantásticas cualidades que tienen todos los héroes que conocemos, o al menos la mayoría. De hecho, hay muchos tipos de héroe, y el mismo término ha tenido muchas lecturas a lo largo de la historia, al menos en Occidente que sepamos. Pero aquí partiremos de la dimensión individualista y autosuficiente de los héroes para ver qué tipo de sociedad reflejan, porque las ficciones no son una anécdota cultural, sino que construyen un imaginario colectivo y normalizan unas prácticas u otras, un tipo de sociedad u otra. Así que vamos a intentar construir un hilo argumental para ver su origen, el desarrollo y las críticas contemporáneas a este modelo de héroe. Bien, nos podemos remontar mucho más atrás. En la mitología griega ya aparece la idea del héroe y seguro que aún más atrás. Pero como lo que nos interesa es esta dimensión individualista, autosuficiente, es decir, no dependiente de nadie ni de nada, iremos a los filósofos modernos que hablaron del contrato social y concretamente también del estado de naturaleza. Y me dirás, Alba, ¿qué tiene esto que ver con los héroes que veíamos al principio? Pues algo aparentemente muy pequeño, pero muy clave. Entremos. Estos autores parten de una ficción, de un ejercicio de imaginar cómo deberían haber sido las sociedades antes de la creación del Estado. Hay que tener en cuenta que no contaban con los conocimientos que tenemos ahora de las sociedades prehistóricas, ni tampoco de todo lo que supimos a partir de la teoría de la evolución de Darwin. Tenemos tres autores destacados que hablaron del contrato social en la época moderna, y estos son Hobbes, Locke y Rousseau. No es necesario explicar sus teorías al detalle, por lo que queremos ver aquí, pero os voy a dar 4 pinceladas para ubicar a estos autores, ya que siempre viene bien. Hobbes, en su ficción del estado de naturaleza, parte de la idea de que el hombre es un lobo para el hombre. Es algo que ya se encontraba en Plauto con la obra La comedia de los asnos, y donde él añade que aparte de ser un lobo para el hombre, también es un rey o un dios para sí mismo. Es decir, que el estado de naturaleza era un estado peligroso, donde el hombre no podía descansar tranquilo, ya que estaba constantemente amenazado por la presencia de otro. Con la creación del contrato social se realizaba una transferencia mutua de los derechos al legislador, al gobernador, el tan conocido Leviatán, ¿no? Que de hecho en las primeras ediciones se puede ver al Leviatán como se erige por encima de los demás y que está construido por muchos hombrecitos pequeños que representan a los ciudadanos de ese reino. John Locke presenta una idea más relajada del estado salvaje. No es la guerra del todos contra todos de Hobbes. Aún así, es interesante destacar de él sus ideas sobre la creación del Estado, ya que inspiraron la creación de la Constitución americana y de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que derivó de la Revolución Francesa. Y es que Locke defendía que en la creación del Estado o del contrato no se transferían todos los derechos al legislador, al gobernador, como apuntaba Hobbes, sino que había unos derechos inalienables. Estos eran la vida, la libertad y la propiedad privada. Y otra idea interesante que tiene Locke es que ya anunció la idea de la separación de los 3 poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, que luego Montesquieu formularía mejor. Y finalmente Rousseau. Hay mucho que decir de Rousseau y puedo entrar muy poco en él. El caso es que su estado de naturaleza era un sitio muy armónico donde no había problemas y donde todos los hombres tenían la disposición de colaborar entre ellos de forma voluntaria, sin necesidad que una autoridad les obligara a ello. ¿Y cómo es que terminó esta armonía entonces? Pues bien, según Rousseau, con la llegada de la propiedad privada, que se derivó del desarrollo de la agricultura, el hombre se volvió egoísta. Y es de ahí que surge la necesidad de organizarse. Y él proponía un modelo de democracia directa. Que a ver, Rousseau tiene muchos issues y de hecho ya vimos como Mary Wollstonecraft lo criticaba muy fuertemente en sus textos. También Hannah Arendt aprovechaba cualquier oportunidad para criticar a Rousseau, pero creo que esta idea sobre la crítica a la propiedad privada es interesante por lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Y qué tiene esto que ver con los héroes? En estas teorías hay 3 cosas en común. Primero, que parten de una idea de ficción, es decir, están creando una imaginación sobre cómo podría haber sido el mundo. Imaginan al ser humano antes de organizarse en sociedad. La segunda cosa que tienen en común es que los hombres acceden a la creación de un contrato. Están de acuerdo en establecer que un poder los gobierne.
Y tercero y más importante, es que en el estado de naturaleza solo se habla del hombre que vive solo, que es autónomo y que parece que ha brotado como una seta, que se vale por sí mismo, que no tiene familia, ni hijos, ni nada. Sí, el héroe que os presentaba en la introducción de este vídeo. Y es que es aquí donde ya nos encontramos con esta idea del hombre que se ha hecho a sí mismo, el self-made man, el hombre racional, que no depende de tutores legales ni de nadie que lo mantenga. Bien, vamos a entrar a las críticas contemporáneas a este modelo de sociedad que se refleja a través de los héroes de las ficciones contemporáneas, unas muy concretas, es decir, no todas, siempre hay excepciones y de hecho seguramente no lo representan nunca al 100%, pero creo que si queréis entenderlo, lo entendéis. Vamos a fijarnos concretamente en la crítica que lanzan Judith Butler y Adriana Cabarero. ¿Y qué es lo que critican? Pues lo que veníamos señalando. Denuncian la ontología individualista de estas ficciones modernas que no admiten la dependencia ni la vulnerabilidad. Resulta que ambas están en el plano de repensar las bases de nuestra ética. Desde esta renuncia al principio individualista, que guía al capitalismo y que parece ser heredera de las ideas liberales de John Locke, por ejemplo. De ahí la importancia de remarcar que John Locke influyó en la creación de la Constitución americana y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya que los ideales del hombre libre de la Constitución americana siguen presentes en las ficciones y en la cultura, y gracias a Hollywood lo están en toda la cultura occidental. Así pues, Cabarero y Butler rechazan este ideal de sociedad basado en el individuo y giran la pregunta moderna de quién soy a quién eres. Abogan por la interpelación. Están construyendo una ontología relacional. Si el objetivo del hombre moderno era convertirse en un ser autosuficiente, para ellas el objetivo no es liberarse de la dependencia, sino ser conscientes de ella. Ahora mismo vivimos en un momento en que se nos presiona a ser autosuficientes, a tener una casa, a tener una familia, a tener un trabajo que nos permita mantener todo esto. Y si no lo consigues, sentirás que estás fallando como persona, que tienes una tara, cuando realmente nadie consigue nada de esto por sí mismo, sin depender de los otros. Y la esencia de la relación social para Butler es esta exposición al otro, cosa que implica que podemos ser afectados por los otros. Somos vulnerables, no en el sentido de privación, solo de forma negativa, sino en que lo que hacen los otros nos produce cambios en nuestra persona, para bien o para mal o para quedarse igual. Para Adriana Cabarero, este modelo de personaje autosuficiente y autónomo viene marcado por una posición, la de estar de pie, recto, como el leviatán que se alza por encima de todos como soberano que es, o como en Kant, en textos como ¿Qué es la Ilustración?, donde nos habla de la necesidad de desprendernos de los tutores legales y de ser autónomos, racionales, salir de la minoría de edad. Hay ahí, cree Cabarero, una relación entre la rectitud corpórea y la rectitud moral, que va en detrimento de la inclinación, que es lo que se ha asociado siempre a la mujer, ¿no? Cómo se inclina para cuidar a sus hijos o cuidar al otro. Y cómo también esta forma de estar en posición recta al final es como un muro, una cosa distante, y cómo la inclinación aboga por crear una relación con el otro. Cabarero recoge que Kant criticaba que las mujeres mimaban demasiado a sus hijos y que eso iba en su contra, ya que tardaban más en superar la minoría de edad y ser autosuficientes. Se interponían en su camino de convertirse en los self-made men. De modo que se propone pensar la ética y la política en términos de inclinación, entendida como relacionalidad y vulnerabilidad, de tomar la figura de la madre que se inclina para cuidar a su hija, en vez del sujeto independiente, autónomo y masculino que predomina en la filosofía occidental y que también está muy presente en nuestra cultura a través de la figura de los héroes. Butler sigue la estela de Cabarero en su desarrollo, pero se centra más en hacer aflorar la noción de interdependencia. No lo dice en el sentido hippie de que tenemos que amar a todas las personas por igual, sino desde la posición de que vivimos juntos porque no tenemos elección. Y lo hacen muchos libros y desde muchos puntos de vista, con muchos autores distintos, desde el psicoanálisis de Freud, el de Melanie Klein, Walter Benjamin, Levinas, o la que a mí me parece que es más iluminadora, que es la de Hannah Arendt. Y es que la alemana escribía que no somos quienes para decidir con quién queremos cohabitar la Tierra. Cualquier acción en este sentido nos lleva a acciones genocidas, ya que estamos eliminando a una parte de la gente que pobla la Tierra con nosotros. Y esto siempre será inaceptable. Así es como Butler pasa a reflexionar sobre la violencia y la no violencia. Y es que muchas veces se defiende la violencia como algo necesario en ciertos momentos para actuar en ciertos contextos concretos, o también en la autodefensa. Y es que al final se podría decir que terminamos usando la violencia para defendernos a nosotros mismos o, por extensión, a nuestra comunidad. En una situación de tensión, bien puede suceder que termine ejerciendo violencia hacia otro grupo antes de que la ejerzan contra mí, lo que nos lleva a hablar del final de Shingeki no Kyojin.
Vale, no, es broma. Pero si queréis que hablemos de eso, dejadlo en los comentarios, por fin. Bien, cogiendo el testigo del contrato social, Walter Benjamin dirá que la creación del contrato social, concretamente en Hobbes, no consigue deshacerse de la violencia que hay entre los hombres, sino que crean un monopolio de la violencia que estará controlado por el Estado. Es decir, que se instituye la violencia por medio de la ley. El contrato es entonces el inicio de la violencia institucionalizada. Empezamos a cerrar ya el vídeo y recojo las conclusiones de las distintas autoras que hemos visto en esta parte final. Camarero desarrolla una ontología de la vulnerabilidad como respuesta al arquetipo viril y heroico de la guerra y la destrucción. Y es que las películas siguen siendo un instrumento muy persistente en la transmisión de ideales en la sociedad, concretamente de los ideales hegemónicos y patriarcales de organización social. A lo que Butler nos comenta que este horizonte de pensamiento solo nos va a llevar a la frustración, ya que nadie es nunca realmente autosuficiente. No solo dependemos de los demás durante la minoría de edad, sino durante toda la vida. Y no solo dependemos de las personas, sino también de nuestro entorno, de los soportes que nos permiten transitar, vivir, ser visibles a los ojos de los demás, ser reconocibles como sujetos de pleno derecho e iguales. Y esto nos da unas obligaciones con los otros, que no son los sacrificios inhumanos que realizan los héroes a lo largo de sus historias y que sacrifican sus vidas por el bien de la humanidad. No se trata de hacer ese tipo de sacrificio, sino algo más pequeño, algo más cercano, que se basa en trabajarlo desde la relacionalidad de las personas que hay a tu alrededor, de la consciencia de que vivimos en un mundo común. Y de ahí a su tema que guía todas sus obras, que es que todas las vidas merecen ser vividas y que hay que poner medidas para que esto sea real, ya que ahora mismo no lo es. Y hasta aquí este pequeño vídeo sobre uno de los orígenes del principio de individualidad y autosuficiencia que aún predomina hoy en día, junto con la nueva ética o cambio de perspectiva de Judith Butler y Adriana Camarero. Muchas gracias por verlo.